El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos entrando en la segunda semana de la Cuaresma, y este fin de semana las Escrituras nos hablan de la fe. El libro del Génesis nos recuerda este bonito pasaje de Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham. Imagínense ustedes cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo. Abraham ni siquiera pregunta por qué, y sin dudar iba a hacer lo que Dios le pidió. Esa es una fe muy fuerte. También en el Evangelio de San Marcos nos habla de la fe de Jesús, ¿verdad?, en confiar en su Padre. Y finalmente San Pablo, que también nos pide recordar, o nos pide que vivamos nuestra fe de igual manera como Jesús, que su sacrificio lo pagó en la cruz. En este tiempo de la Cuaresma vamos a estar escuchando constantemente 2 palabras: arrepentirse y convertirse. Arrepiéntanse y conviértanse. Nos pide las Escrituras arrepentirnos del pecado, de cómo hemos ofendido a Dios, y convertirnos también con un corazón limpio y transformado. La palabra transfiguración significa transformación. Ese es el significado de la palabra. Como ven, Jesús se transforma, dice la Escritura, y sus vestimentas estaban blancas y relucían como nada. Esa es una transformación. Entonces, de eso se trata el tema de este fin de semana. Lo que nos pide tener un alma humana de acuerdo a la voluntad de Dios, y que si nos hemos apartado del Señor, tratemos, o no tratemos, sino que volvamos nuestra mirada hacia Él por medio de la fe. Y los temas de la Cuaresma se reducen a eso, a vivir nuestra vida en santidad. Y esa ha sido mi intención, de poder hacer como esa reflexión en los últimos 2 fines de semana. Si ustedes se recuerdan, hace 2 domingos les hablaba del tema de la oración. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, me alegra, vamos a ver. Decíamos que la oración nos une más a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto amarle más. Esa es la importancia de la oración, porque nos une a Dios, nos ayuda a conocerlo y por lo tanto al conocerlo lo amamos más. Pero también nos ayuda a escucharlo, a saber cuál es su voluntad, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Decíamos también que la oración es tomar decisiones con Dios, porque si nosotros tomamos decisiones
aisladas por nuestros propios pensamientos, la mayor parte de las veces que tomemos esas decisiones van a ser incorrectas. También decía que la oración nos ayuda a desapegarnos de las cosas materiales y enfocar nuestra mirada en lo que es esencial, en lo que es importante, en lo sobrenatural. Fíjense bien que no digo que lo material no sea importante, sí lo es necesario. Pero la oración nos ayuda a ver que esas cosas son relativas y son pasajeras. Esa es la importancia de la oración. Recuerden que la vida es temporal. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El fin de semana anterior hablábamos de otra oración. ¿Cómo se llama la oración que hablábamos la semana pasada? La serenidad. Muy bien, así es. ¿Cómo decía la oración? ¿Cómo dice la oración de la serenidad? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Fíjense bien, el primer fin de semana hablábamos de la importancia de la oración. El fin de semana anterior hablábamos de que una oración que no es serena, pues no nos da mucha sabiduría. Decía que la serenidad es la actitud del espíritu humano de responder ante cualquier evento o situación sin dejarse arrebatar por sentimientos o emociones desestabilizadoras. Nunca tomen decisiones basadas en sus sentimientos. Muchas veces los sentimientos nos traicionan. El Santo Padre, ahora San Juan Pablo II, decía fe y razón. La fe son los sentimientos, las emociones, pero también la razón. Entonces la serenidad nos ayuda a entender eso y cuáles son las cosas que no puedo cambiar. Las cosas que no puedo cambiar es lo que nos ayuda a discernir y diferenciar lo que es la voluntad de Dios y nuestra voluntad. No podemos cambiar a nadie y no podemos cambiar las situaciones, pero podemos cambiar nosotros. Entonces el discernimiento nos ayuda a poder ver esa o establecer esa diferencia, porque de lo contrario van a sufrir. Cuando uno está luchando con cosas que no se pueden cambiar, no va a pasar absolutamente nada, más que uno se vuelve tenso. Y finalmente decía el valor para cambiar las cosas que podemos cambiar. Debemos pensar en cambiar cosas que harán diferencia en nuestra vida. Lo que es esencial, lo que es importante, lo que nos transforma. Para el caso, pues, entender que el mundo nos está ofreciendo cosas que son atractivas, no solo a la parte humana, sino que a nuestros ojos, lo que hablaba al principio, las leyes y todo eso pudiera ser atractivo para la gente. Pero solo una mente y un corazón fundamentado en la oración y en la fe puede entender que todo eso no es de Dios. Y eso nos aleja de Dios. Esa es la importancia de entender las cosas que puedo cambiar y rechazarlo. Eso no es esencial para mí. No es esencial para mi vida. Y este día, pues, y les recordaba de aquella frase la semana pasada, del ruido, ¿se acuerdan? ¿Qué dije yo? El ruido no está bien, porque lo que está bien no hace ruido. A ver, repitan conmigo otra vez. El ruido no está bien, porque lo que está bien no hace ruido. Eso era la intimidad, la oración y la paz. Y este fin de semana quiero hablarles de 3 cosas que nos separan completamente de Dios y que nos separan completamente de esa transformación que nos está pidiendo el Señor en el Evangelio. Hay 3 cosas que nos dejan a un lado, que no nos permiten transformarnos. El mundo, el demonio
y la carne. El mundo se le vence aprendiendo a valorar las cosas como la valoran Dios y los santos, no como lo hace la gente sin fe, que tiene un modo de pensar completamente materializado, restando la importancia a Dios y a sus mandamientos. El mundo les va a ofrecer cosas atractivas, pero eso es lo que se llama secularismo. Es decir, obrar de acuerdo a las costumbres, a las modas, a las ideas. Esta es la moda que sale hoy, esto es lo que está en este tiempo. Eso es lo que el mundo ofrece, pero eso es lo que nos separa de poder transformarnos y tener una alma en santidad. Pero eso nada más lo sigue la gente sin fe, la gente que no tiene moral y la gente que no tiene a Dios en su corazón. Quiero que les quede grabado eso. Lo que el mundo te ofrece son cosas de gente que no tiene moral, que no tiene fe y que no tienen a Dios en tu corazón, en su corazón. Es una decisión que tomamos, ¿verdad? No de acuerdo a lo que yo quiero, porque a veces es difícil, pero mi fe me obliga a mí a negarme, que esa es la cruz, ¿verdad? Entonces también el mundo nos va a ofrecer que tengamos orgullo, que tengamos poseamos cosas, eso se llama avaricia. ¿Cómo se le vence? Se le vence huyendo, se le vence rechazando, se le vence alejándose de aquellas personas que no te llevan a la santidad, sino por el contrario, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel dicho que dice, dime con quién andas y te diré con quién eres? Amistades, debemos de buscar amigos que realmente me acerquen a Dios y no que me alejen de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, estamos cerca del cielo, ¿cierto? Y si no estamos cerca de Dios, estamos cerca de ¿quién? Del diablo. Y si estamos cerca del diablo, estamos cerca de ¿dónde? ¿Ustedes creen en el infierno? Miren, no es un cuento popular, no es mentira, el infierno existe, ¿verdad? No se dejen llevar que dicen que no existe. No, sí existe. Bueno, yo nunca he estado ahí, pero yo creo en las escrituras. Entonces el mundo es lo primero que nos evita esa santidad. Pero Padre, vivimos en el mundo, es correcto. Pero fíjense bien lo que digo, que no todo lo que te ofrece el mundo es bueno. Hay cosas que los agentes del diablo utilizan para transformar la gente en alguien fuera de Dios. Número 2, el demonio. El demonio, recuerden que es un ángel creado por Dios. Y él quería ser como Dios y no se quiso humillar ante Dios. Y prefirió mejor separarse y se llevó un montón de ángeles. ¿Sabían eso ustedes? El demonio no fue él solito, se llevó un montón de ángeles, ¿verdad? Por eso les digo que las amistades a veces nos inducen a eso. Entonces, Dios los mandó a un lugar de penitencia terrible. Ese es el diablo. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente. Acosa, acusa, engaña, tiente y miente. El diablo es un mentiroso, no le crean al diablo. Y sobre todo nos va a poner tentaciones para nosotros caer. Hablemos claro, la tentación no es pecado. ¿Sabían eso ustedes? Hasta el mismo Cristo fue tentado. Si su oración es, Señor, yo no quiero tener tentaciones, pues se equivocaron de oración, tienen que reajustar su oración. Porque la tentación la tenemos ahí. La cosa es no seguir el hilo de la tentación, no seguir escuchando al diablo. Miren, en la conversación entre la serpiente y Eva, ¿qué pasó? Cuando se le aparece la serpiente, le dice a Eva, mira, ¿y por qué no comes de este árbol? ¿Verdad? Y Eva le dice, es que Dios dijo
que si comíamos o lo tocábamos íbamos a morir. No, ¿cómo crees? Y todo. Entonces ella entró en ese diálogo. Me explico. Si Eva en ese momento lo hubiera rechazado a la serpiente, no cae. Entonces podemos sentir o tener la tentación de atracción a algo, a alguien, a aquello, y si nosotros le seguimos dando rueda, como dicen, vamos a caer en el pecado. El diablo usa el mundo y la carne para robarnos el alma. La meta del diablo en este tiempo es destruir la familia. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso el diablo tiene sus agentes. Y no son agentes espirituales, son agentes humanos. Y como vemos, ¿verdad? ¿Estamos jugando a ser Dios, a escoger nuestro propio sexo? Eso solo Dios tiene el derecho. ¿Y qué pasa? Entonces no va a haber reproducción. Y si no hay reproducción, no hay humanidad. Eso es lo que el diablo quiere. Destruir la familia. Pero no podemos aceptarlo. ¿Cómo se le vence al diablo? Primero con la señal de la cruz, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pero con reverencia, no al estilo del zorro. ¿Se acuerdan del zorro? Así se persinan uno, o así a medias. No, con reverencia. Esta es de las oraciones más poderosas en contra del diablo. Créanmelo o no me lo crean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Por dos razones. Estamos adorando a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y segundo, el diablo detesta la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor lo venció. Entonces, una de las armas más poderosas que tenemos en contra del Satanás es el signo de la cruz. Número 2, la oración. La oración íntima y constante. Ya hablamos de la oración. Pero también el ayuno y la mortificación de nuestros sentidos. Dicen las Escrituras que hay algunos demonios que solo con ayuno y oración se vencen. Y la veneración a nuestra Santísima Madre. El demonio detesta a la Virgen María. ¿Se acuerdan que en el principio le dijo el Señor, pondré enemistad entre tú y la mujer? ¿Se acuerdan? Desde el principio de la creación. Entonces, cuando nos sintamos tentados, tienen 4 cosas que pueden hacer para rechazarlo. Y si caemos, porque todos caemos, vámonos al sacramento de la reconciliación. Y finalmente la carne. La forma de vencerla es no dando consentimientos a las tentaciones impuras que produce nuestro cuerpo, ¿verdad? El pecado radica en consentir las tentaciones, ya se los dije hace un momento. Y Dios permite estas ocasiones de tentación, ¿para qué? Para fortalecernos y para saber si realmente nosotros amamos a Dios. También Dios nos dio ese regalo del placer para muchas cosas buenas. Por ejemplo, nos da el placer de la comida. ¿Para qué? Para alimentarnos. Nos da el placer de dormir para que nuestro cuerpo descanse. Nos da el placer de las relaciones íntimas para la procreación. El placer no es malo. Lo que es malo es la intención de la persona. ¿Verdad? Si tenemos problemas de la comida como yo, entonces eso es pecado, ya lo he confesado, créanme, y por eso estamos en ese trabajo. Si aquellos que les gusta dormir más de lo normal, no porque estén cansados, sino que por flojos, eso ya es pecado, ¿verdad? Y el sexo es únicamente entre la pareja, entre un hombre y una mujer, con la intención de formar una familia, aunque el mundo te diga lo contrario. Entonces esas 3 cosas nos evitan transformarnos y buscar la santidad. ¿Cuáles son? A ver, repítanmela.
Estaban dormidos. A ver, ¿cuáles son esas 3 cosas? No, mamita, las 3 cosas que nos alejan. El mundo, a ver, repitan pues, el mundo, el diablo y la carne. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Finalmente, tenemos una lectura de los Efesios que nos ayuda a entender este tipo de luchas. Dice Efesios 6, del 11 al 12, escuchen. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es en contra de la carne, dice San Pablo, y la sangre, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, los agentes del diablo humanos, y contra las huestes espirituales de maldad. Los agentes del diablo espirituales solo de la manera espiritual lo podemos rechazar. Así es que este día, que el Señor nos ayude a fortalecernos y a tener, pues, buscar esa santidad, esa transformación, esa transfiguración que nos pide a diario.